Amén, mis hermanos. Estos son estos pasajes que como he dicho varias veces, hemos dicho aquí, no nos gusta enseñar, pero que el Señor pone en su palabra y como nosotros vamos versículo por versículo, pues los enseñamos. Son pasajes difíciles porque del contexto que muchos hermanos han venido muchas veces, estos pasajes, yo creo que cuando uno escuchaba primicias, diezmos, ofrendas, pensaba, hoy no, aquí también, acá también. No, mis hermanos, hay pasajes que aunque se usen ilegítimamente en nuestros días, para aprovecharse del pueblo de Dios, para que hombres impíos se enriquezcan, no dejan de estar en la palabra de Dios y no dejan de tener principios para nosotros. En la epístola de los Hebreos y otros pasajes de las Escrituras nos muestran que, como hemos venido viendo estos días, la ley contiene la sombra de los bienes venideros. Y aunque la ley no tiene la misma imagen, la misma sustancia, o sea, la realidad, ella contiene en esas sombras lo que nosotros hoy podemos experimentar en Cristo como la realidad, lo que podemos experimentar en Él como la verdad. Y nos va a mostrar, mis hermanos, estos pasajes, cómo hay tanto de verdad en el Nuevo Testamento también acerca de estas cosas que Dios ordenó al pueblo de Israel. Porque, mis hermanos, nosotros hemos venido viendo desde el verso 30 cómo el pueblo de Dios está haciendo un pacto con Él, ¿no? Hemos visto el capítulo 9, ¿no? Todo el preámbulo del pacto. Hemos estado viendo esos puntos, esos estatutos, esos compromisos que conforman parte del pacto, ¿no? En el versículo 30 comenzamos a ver cómo ellos dicen, no daremos nuestros hijos y nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ¿no? Se iban a mantener como un pueblo separado, un pueblo santo. Iban a santificar el día de reposo y los días de reposo del Señor, ¿no? Como también cada 7 años dejar descansar también la tierra y el día de reposo cada 7 días. Iban a celebrar el jubileo, iban a perdonar las deudas de los demás, iban a volver cada uno a su heredad, pero también parte de sus compromisos eran el dar, el contribuir para la casa de Dios. Mis hermanos, y en tiempos como este, que hemos venido viendo que esta segunda parte del libro de Nehemías sea como la restauración interior del pueblo de Dios hacia adentro de los muros. Y hemos venido viendo, mis hermanos, que era un tiempo de ellos como de avivamiento, de florecimiento espiritual, de restauración. Y en tiempos de avivamiento, de restauración espiritual, el pueblo de Dios no solo se compromete a separarse en santidad, a vivirla, a apartar tiempos para el Señor, para su alabanza, para su gloria, las santas convocaciones, a recibir su perdón y perdonar a otros, sino que también se compromete con los asuntos de Dios, los cuales están incluidos los asuntos, podemos llamarlo así, financieros también. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de, no solamente en este episodio que había un avivamiento, sino varios episodios, mis hermanos, donde el pueblo en estos tiempos de restauración espiritual se comportó de la misma manera. Uno podría ir, no vamos a ir, solo voy a mencionarlos por causa del tiempo. En tiempos, por ejemplo, cuando Israel fue liberado de Egipto, era un tiempo de avivamiento, era un tiempo de restauración, eran sacados de la esclavitud. Cuando se quiso erigir el tabernáculo, Dios mandó a Moisés, pide que cada uno voluntariamente traiga algo para el tabernáculo de reunión, porque hacía falta hacer la mesa, el propiciatorio, el propio tabernáculo que estaba hecho con varias capas, ¿no? Los panes que había que ofrecer, el aceite, la unción, la ropa a los sacerdotes. Y todo el pueblo dice que respondió voluntariamente hasta el punto que tuvo que decir Moisés, ya no traigan más. También en los tiempos de David, cuando trajo el arca de Dios a Jerusalén, el pueblo trajo gran cantidad de ofrendas. También fue un tiempo de avivamiento espiritual para el pueblo de Dios. Aún en tiempos de Salomón, cuando el templo fue edificado, ¿no? Estaba en el máxima cúspide de la gloria del pueblo de Israel. Ahí se habla de abundancia de sacrificios, ¿no? Miles y miles de bueyes, de ovejas, de cosas que el pueblo trajo voluntariamente también para presentar a Dios. Aún después de tiempos de decadencia, como los tiempos de Joás, en Primera de Reyes 8, muestra que la casa de Dios estaba también en cierto estado de ruina o abandono. Pero había un avivamiento espiritual, el rey, el sacerdote Joyadá querían restaurar la casa de Dios. Y apenas contaron esto al pueblo, también, voluntariamente el pueblo vino con sus contribuciones, mis hermanos. Y no solo eso, también en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, uno que lee ahí, que eso pasa que uno lo lee muchas veces, ¿no? Que tenían todas las cosas en común, que algunos vendían incluso sus haciendas, sus casas, ponían el dinero de los pies de los apóstoles para las necesidades de los hermanos, para las necesidades de la obra, que nadie decía hacer suyo
lo que tenía, sino que cada quien daba con corazón alegre. Aún vemos a Bernabé ahí, ¿no? Vendiendo una propiedad que tenía y poniendo a los pies de los apóstoles. Y la historia de la iglesia, mis hermanos, no es algo que solamente quedó ahí en la Biblia. En la historia de la iglesia vemos que cada vez que el Señor tocó a su pueblo, que hubo restauración, que hubo un cierto grado de restauración y avivamiento en el pueblo de Dios voluntariamente, alegremente, se comprometió también con este tipo de asuntos para la obra del Señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que como decíamos que la ley contiene estas sombras de los bienes venideros, vamos a ver, mis hermanos, cómo el pueblo de Dios se comprometió para dar para el templo y toda la obra del templo en este tiempo. Y como aunque este ejemplo, mis hermanos, ya no constituye una norma para nosotros, una norma rígida de que, como enseñe hoy, así vamos a hacerle ahora adelante, no. Sino que ahí encontramos ciertos principios que también están en el Nuevo Testamento y que son para nosotros hoy. Principios que Dios ha establecido en su iglesia y por los cuales nosotros podemos dar, contribuir y comprometernos como ellos se comprometieron para la obra que Dios está haciendo en medio nuestro y en nuestros días. Entonces, el primer punto, vamos a ver, mis hermanos, es acerca del compromiso del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que ellos incluyeron este asunto en este pacto que estaban renovando con Dios como pueblo? Aparte de la santidad, guardar los días de reposo, guardar el jubileo. ¿Cuál era la razón? La razón nos lo da en el versículo 39 al final. Dice, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios, o no abandonaremos la casa de Dios. Entonces, esto eran, como hemos visto en los otros puntos, eran parte de los pecados que había cometido el pueblo de Dios y por el cual ellos cayeron en ruina y fueron enviados al exilio, del cual ahora habían vuelto. Entonces, estaba conectado con los pecados del pueblo de Israel. Ya antes del exilio, ya estaban profanando ese templo, estaban descuidándolo. Lo habían llegado aún de ídolos. Si uno va a Ezequiel capítulo 8, por ejemplo, Dios le muestra a Ezequiel la cantidad de ídolos que había introducido el pueblo de Israel. ¿No? Dios le muestra una visión en el espíritu, lo lleva y lo deja ver. Como los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Dios, habían llenado la casa de Dios de ídolos, profanando la adoración verdadera, profanando el culto al Dios verdadero y descuidando la casa de Dios. Aún después del exilio, cuando volvió, los primeros que volvieron con Zorobabel, nos cuentan que al principio sí, se pusieron para edificar la casa de Dios, pero muy pronto apenas surgieron problemas, abandonaron la casa. Y el profeta Ageo tuvo que ser levantado por el Señor y decirles, ustedes dicen que es tiempo de edificar sus casas y la casa del Señor está desierta. Y ustedes adornando sus propias casas. Todo el pueblo de Dios también había cometido este pecado cuando volvió del destierro. Abandonaron la casa de Dios y Dios tuvo que llamarlos. Vuelvan a la edificación. Y terminaron de edificar la casa de Dios. Y ahora ellos querían renovar este compromiso con la casa de Dios. Versículo 32. Yo estoy usando Biblia de las Américas por si difiere un poco. Pero significa lo mismo. Dice, también nos imponemos la obligación de contribuir con un ciclo del tercio al año por el servicio de la casa, para el servicio de la casa de nuestro Dios. Y esto es muy importante, mi hermano. ¿Por qué tenía que haber este compromiso? Porque antes de explicar lo que ellos estaban haciendo y por qué tenía que haber este compromiso con la casa de Dios, que primero fue el tabernáculo, luego era el templo que edificó Salomón, ahora el templo que habían reconstruido cuando volvió Zorobabel. Y en Deuteronomio 12 se nos dice la razón. Se los voy a leer. Deuteronomio 12, versículo 5 dice, que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su morada, y allí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, o sea, voluntarias, de votos, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestros bueyes. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor, vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor, vuestro Dios, os ha bendecido. Entonces, primeramente Dios, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, le dijo,
en algún momento yo voy a escoger un lugar y ahí voy a poner mi nombre, ahí voy a poner mi santuario, y allí ustedes van a llevar las ofrendas, todas las ofrendas que ya vamos a leer, con las que Dios había comprometido al pueblo para el sostenimiento del culto al Dios único, al Dios verdadero. Porque hubo muchas veces que el pueblo de Dios pecó adorando en muchos lugares que Dios no había dicho, en altares que Dios no había mandado hacer, aún bajo los árboles frondosos, en los lugares altos. Eso pasó justamente antes de que fueran exiliados a Babilonia. El pueblo de Dios pecó muchas veces descuidando la casa de Dios. Pero Dios había dicho, voy a escoger un lugar. Ahora sabemos que Dios usó a David para escoger a Jerusalén. Y allí llegó el tabernáculo y luego ahí fue hecho el templo. Entonces todo esto que había dicho Dios aquí en Deuteronomio 12 se aplicaba, entendía el pueblo de Dios, al templo que estaba en Jerusalén. Y ellos entonces, al ver lo que Dios había dicho en su ley, porque acordemos que antes de este pacto ellos habían leído todos estos días que habían de celebración, habían leído la ley y dijeron, ay, Dios escogió un lugar, es allá donde deberíamos llevar las ofrendas, allá donde hay que llevar los diezmos, es allá donde se debe hacer el culto único al Dios verdadero. Entonces ellos tomaron la responsabilidad sobre sí, por lo que leyeron de las Escrituras, para contribuir con la obra de Dios. Y aquí dice que contribuyeron con un impuesto que se impusieron, no es un impuesto, algo impuesto. Ellos se impusieron 1/3 del ciclo, dice ahí, ¿no? También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Entonces se convirtieron con un ciclo. Esto estaba basado en Éxodo 30, versículo 12, donde dice también la Biblia, bueno, voy a leer desde el 11. Éxodo 30, versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando hagas un censo a los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará el que sea contado, medio ciclo. Conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 gerasas. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Ahora, esta era la base sobre la cual ellos se basaron. Ahora, aquí decía que solamente había que dar este impuesto, por así decirlo, cuando ellos fueran censados. Ahora, en los tiempos de Joás, en 2 Crónicas, capítulo 24, versículo 6, cuando hubo la restauración de la casa de Dios, o la intención de restaurar la casa de Dios, ellos tomaron este principio y lo convirtieron como una tradición. Entonces, en los tiempos de Joás, él para reparar la casa de Dios mandó a los sacerdotes y levitas a recoger, diciendo que tenían que ir a recoger la ofrenda que Dios había mandado por su siervo Moisés al pueblo de Dios para el tabernáculo del testimonio, lo que acabamos de leer. Dios había mandado que esa ofrenda, cuando ellos eran censados, debía ser usada y puesta en el tabernáculo de reunión. Ahora, en los tiempos de Joás, esto se convirtió en una norma anual. Y ahora el pueblo que vuelve después del cautiverio dice, nosotros también queremos contribuir de esa misma manera que en los tiempos de Joás el pueblo se dispuso a dar para la obra de la casa de Dios. Pero ¿por qué entonces no dan los 2 ciclos y solo dan 1/3? Acordémonos que ellos venían en un tiempo de devastación. Era un tiempo de ruina donde ellos querían restaurar, era un tiempo de pobreza, era un tiempo de mucha angustia para el pueblo y seguramente ellos querían dar, hubieran querido dar ese medio ciclo, pero no les alcanzaba. Entonces ellos dijeron, por lo menos nos imponemos dar 1/3. Ahora, después en la historia eso fue aumentando hasta los tiempos de Jesús, donde a Jesús le dicen, bueno, a Pedro le dicen, ¿tu maestro paga el impuesto del templo? ¿No? Y el Señor lo manda a pescar, ¿no? Y saca el ciclo entero para pagar medio por él y por Pedro. O sea, eso se mantuvo hasta los tiempos del Señor Jesús y comenzó aquí, ¿no? De contribuir para la casa de Dios. Y dice, ¿para qué era esto? Para el servicio de la casa de nuestro Dios. Se impusieron la obligación a sí mismos de contribuir entonces cada año con este tercio. ¿Para qué es el servicio? Usted piensa en servicio y ¿qué piensa? Para que la gente barriera ahí o pusiera sillas. ¿Para qué era el servicio? Esa palabra servicio que es abodá, en hebreo significa culto. Era para la adoración al Dios verdadero. Ese era el destino de esta contribución que ellos se impusieron a ellos mismos. Y tenía un propósito. ¿En qué se iba a gastar este dinero? Ahí está el versículo 33. En adelante. ¿No? Un poco pesado al principio. Tenemos que entrar en contexto antes de explicar estos principios. Versículo 33. Para el pan de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, para los días de reposo,
las lunas nuevas, las fiestas señaladas, las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces, este es el propósito del culto a Dios. Y todo esto que acabamos de leer ahí, en eso consistía lo que se hacía en el templo para el culto diario, anual y festivo de Dios, ¿no? Cada día, dice ahí el pan de la proposición. ¿Qué es el pan de la proposición? No es el pan de la cena. Dios había mandado que por cada tribu de Israel, el pueblo debía poner delante de Dios en una mesa, en el lugar santo, un pan por cada tribu de Israel. O sea, ¿cuántos panes? 12, eso. No se me vaya a dormir. 12 panes, ¿no? Uno por cada tribu, para testimonio del Señor. Se llama lejem panim. El lejem que estaba delante del rostro, podría traducirse literalmente. Que estaba delante del rostro de Dios recordando, haciendo memoria de las tribus de Israel. Dice también la ofrenda continua de cereal. Ahora, este pan, había que cambiarlo cada día. Cada noche ponían pan nuevo y los sacerdotes se comían los 12 panes viejos. También dice la ofrenda de cereal que tenía que ofrecerse cada día. Cada día había que ofrecer a Dios una ofrenda de cereal. El holocausto continuo también, que menciona aquí los holocaustos, que se iba a ofrecer cada mañana y cada tarde, que da figura del sacrificio de Cristo. También dice para el día de reposo, los días de reposo. El día de reposo había que ofrecer el doble de holocaustos de lo que se ofrecía todos los días. Hay que ofrecer más, ¿no? Por eso nos reunimos aquí más tiempo cuando nos reunimos el día del Señor, mis hermanos. También dice para cada luna nueva. Cada luna nueva, mis hermanos, había también sacrificios especiales que se celebraba porque cada luna nueva era como el principio del mes para los judíos. También dice para las fiestas señaladas. Ahí está resumiéndonos Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación que estudiamos la semana pasada, la fiesta de los tabernáculos, etc. Estas 7 fiestas de Israel pues tenían varios tipos de sacrificios, varios tipos de ordenanzas y hacía falta pues recursos para llevarlas a cabo. Para las cosas sagradas, es decir, los utensilios del templo, la ropa de los sacerdotes, los candeleros de oro, el aceite de la unción, el aceite para el candelero, etc. Las ofrendas por el pecado que también se ofrecían, también para toda obra de la casa de nuestro Dios. O sea, para todo lo necesario del culto, eso es lo que nos quiere decir aquí. Todo lo que había que hacer en la casa de Dios, pues tenía, mis hermanos, un gasto, ¿no? Un peso. Y el pueblo de Dios se quiso llevar ese peso de ellos juntos, imponiéndose a sí mismos, o sea, voluntariamente. La ley no les imponía esa carga a ellos, pero ellos dijeron, nosotros queremos contribuir de esta manera para todas las cosas que hacen falta para la adoración a nuestro Dios. Israel no quería descuidar estas cosas porque ellos, cuando fueron expulsados a Babilonia, ellos habían descuidado la casa de Dios. Y para asegurarse que eso no volviera a ocurrir, tomaron este compromiso. Ahora, mi hermano, vamos a empezar ya a aplicarlo a nosotros, para que no se me duerma ahí solo viendo la parte de las figuras. Nosotros, mis hermanos, como sabemos, ya no estamos en el antiguo pacto, no estamos bajo las mismas ordenanzas rituales de las que estaba el pueblo en aquel tiempo. Nuestro culto a Dios no es de la misma manera, ¿no? Aquí no vamos a hacer un sacrificio y poner 12 panes, prender candeleros aquí como hacen los judaizantes, ¿no? Nosotros no vamos a hacer eso, ni nuestro culto a Dios es de esa manera, ¿no? Porque todas esas cosas eran sombras de una realidad mayor en Cristo. Cristo no vino a abolir la ley, pero vino a magnificarla, a mostrarnos y guiarnos al espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu aquí de todo este asunto? La adoración a Dios, el culto a Dios, ¿no? De eso se trataba realmente todas estas cosas que ellos hacían ahí en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces, en la casa de Dios, mis hermanos, hay una obra. Esa casa de Dios, ¿ahora qué es? ¿Dónde está el templo? Aquí, hermanos, aquí estamos. Nosotros somos el templo, no esas paredes, ¿no? Nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios, en el cual se lleva el culto a Dios, ¿o no? ¿No? Mis hermanos, en 1 de Pedro 2:5 dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces hay una casa espiritual ahora, que somos nosotros, su pueblo, los que hemos creído, hemos sido lavados por su sangre, tenemos vida en Él, somos su casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, o sea, también hay un sacerdocio ahora. Solo que ya no es solamente de los hijos de Aarón o de los levitas, sino que hablas de todos. Miren, también hay sacrificios, para ofrecer sacrificios, pero ya no son de sangre, espirituales, aceptables a Dios
por medio de Jesucristo, ya no es por medio del altar que estaba allá, o por el propiciatorio. Ahora Cristo, ese propiciatorio apuntaba a Cristo, ¿no? Él era ese propiciatorio. Él era sobre quien caía la ira de Dios, donde caía el juicio. Él es, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahora la Escritura nos muestra que hay una realidad mayor en Cristo. Sigue habiendo un culto como pueblo de Dios. Sigue habiendo una adoración verdadera que permanece en nuestros días. Y si aquellas figuras tenían que ser sostenidas y no podían ser descuidadas y había que contribuir, mis hermanos, no piensen que es diferente en la era de la iglesia, en nuestro tiempo. Hay una casa espiritual, hay sacrificios, hay un servicio, hay un culto de su pueblo para el Dios verdadero. Una obra que Dios nos ha encomendado como su pueblo, que tiene que ver con la edificación de la iglesia en sus diferentes aspectos, ¿no, mis hermanos? Porque hay una edificación, hay que predicar el evangelio, hay que discipular a los nuevos creyentes, hay que congregarnos como su pueblo, ¿no? Perseverar en la adoración pública, en el culto público del pueblo de Dios, así como perseveramos en lo privado, hay que perseverar. Ya hemos hablado varias veces de eso. Es algo que Dios demanda. No, proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra, tener cuidado de los santos pobres entre nosotros y de quienes sirven a Dios continuamente. Esas son cosas que no han cambiado. Hemos pasado el viejo pacto, el nuevo pacto, pero sigue habiendo este servicio a Dios. Cabría esperar, mis hermanos, que si ellos tuvieron tal disposición, este pueblo, para mantener un culto que solamente era una sombra, ¿cuánta mayor disposición deberíamos tener nosotros a contribuir para lo verdadero, para lo que permanece, para lo que ya no va a ser removido, para lo que lleva fruto para vida eterna, para lo celestial, para lo espiritual? Si ellos estuvieron dispuestos a darse de esta manera para solamente lo que era una maqueta, cuánto más nosotros para la realidad, porque las necesidades siguen vigentes. Por ejemplo, aquí hablábamos de todas esas necesidades logísticas que ellos tenían para llevar a cabo las fiestas, los días de reposo, los sacrificios. Tienen necesidades logísticas que tenían que cubrir. Ahora, ¿será que nosotros hoy en día tenemos necesidades logísticas como iglesia? ¿Dónde está sentado usted, por ejemplo? Son necesidades logísticas. Sonido, necesidad logística. Ventiladores para que no nos ahoguemos aquí. Necesidad logística. Pagar el arriendo del local y buscar un local más grande porque estamos apretados. Necesidad logística. Entonces, así como había necesidades en el antiguo pacto para llevar a cabo el culto a Dios, nosotros vemos que hay necesidades hoy en día. Digamos, por ejemplo, si la Biblia manda que nos congreguemos como pueblo, significa que hay que buscar un lugar. Cuando éramos poquitos ahí, en la casa del hermano Héctor, los 20 que éramos, eso ahí cabíamos perfecto. Hasta una vez el hermano rompió la pared para que pudiéramos caber más. Después tuvo que reconstruirla. Pero, mis hermanos, ¿qué nos muestra eso? Hay necesidad. Ahora somos muchos más. Mayor necesidad, mayor contribución que en aquel tiempo. Entonces, vemos que hay necesidades, mis hermanos, también en nuestros días. Pero vamos a detenernos ahí para todavía no explicar más cosas más profundas, para ver un poco más aquí la sombra, ¿no? También tienen que contribuir con la leña para los sacrificios, versículo 34. Ya empezó, mis hermanos, a ver la realidad de esta sombra, ya se está dando cuenta. Versículo 34. Así mismos echamos suertes. Vamos a explicar qué esas suertes. Para provisión de la madera, que sería la leña, pero miren quiénes se comprometieron. No solamente el pueblo, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, o sea, todos los que firmaron el pacto, para que traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Vamos a explicar por partes. Primeramente, ¿cómo así que echaron suertes? ¿No? Cada vez que usted escucha suertes en la Biblia, yo creo que le pasará como a mí me pasó hace mucho, me pasaba. Yo decía que cómo así tirar unos dados o sacar un palito y el que sacaba el más chiquito. ¿Qué es eso de echar suertes? Echar suertes, mis hermanos, es la palabra goralot o goral en hebreo y significa sorteo. O sea, ellos sortearon, pues eran 12 casas paternas o varias casas paternas, pues entre ellas, bueno, ¿a quién le va a tocar primero? Pues pusieron otra vez unos papelitos o unas varitas con los nombres de las tribus y a ver cuál sale primero, cuál sale segundo. Entonces, así de simple, mis hermanos, eso significa que echaron suertes. Sortearon a quién iba a tocar primero, segundo, tercero, cuarto y así. Porque el año tiene 12 meses. Y como tenían que continuamente ofrecer sacrificios,
pues había que proveer todo el año para que no se descuidara los sacrificios de la casa de Dios. Entonces dijeron, vamos a echar suerte a ver quién le toca primero, a la segunda, a los terceros. Proveer. Entonces hubo un compromiso para sacar turnos para llevar leña al altar. Y ahí nos vamos al versículo, qué interesante, que leyó nuestro hermano Augusto durante el tiempo de oración, porque es justamente por lo que ellos se comprometieron a esto. Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13 dicen, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. ¿No? Entonces en el altar, mis hermanos, ¿era para qué? Ese era el altar de bronce, que estaba en los atrios, ¿no? Estaba el altar de incienso adentro del lugar, frente al lugar santísimo, ¿no? Que es habla de la adoración, la oración continua que debe ofrecer el pueblo de Dios a Dios. Y el altar de bronce que estaba afuera era para los sacrificios, tiene que ver más con la ofrenda por el pecado y las ofrendas del pueblo de Dios. Entonces el altar, mis hermanos, había que ofrecer diariamente sacrificios. Todo el tiempo había un sacrificio llamado el sacrificio continuo. Y había un sacrificio que cada mañana ellos tenían, toda la noche tenían que dejar ellos sobre el fuego, y en la mañana estaba hecho pues cenizas, y era parte de los sacrificios que ellos tenían que hacer continuamente. Y para esto había falta un suministro continuo de leña que no podía faltar, porque no se podía apagar el fuego del altar. Ahora, no quiero detenerme ahí porque hay muchas cosas que hablar preciosas sobre el altar de bronce, su significado, el sacrificio de Cristo, nuestro sacrificio continuo, de sacrificio vivo que debemos entregarnos a Dios. Hay muchas cosas que hablar. Quiero enfocarme más en el tema. Entonces, lo que fue aquí, ellos tenían que contribuir. Ellos se comprometieron a contribuir para que no faltara este sacrificio a través de la contribución de leña. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora, nosotros ya tenemos a Cristo, el sacrificio, como decía hoy, consumado es, ¿no? Consumado entregó su espíritu y ya, no hay más sacrificios de ese tipo, no hay que aquí traer leña y seguir sacrificando y seguir, o como los católicos que hacen una misa que ahí sacrifican continuamente a Cristo. Ya no más, un sacrificio una vez y para siempre. Ahora hay un memorial de él que es continuo, ¿no? La cena del Señor, ¿no? Entonces no tenemos esa necesidad de proveer leña para un altar, para sacrificios, pero como dijimos, tenemos un servicio espiritual a Dios que sí es continuo. Como pueblo, una adoración, un servicio para contribuir para su obra, para que el servicio de Dios sea llevado a cabo, mis hermanos, para que el pueblo tiene que comprometerse, ¿no? Dios nos mandó a hacer una obra, lleven el evangelio hasta el fin de la tierra, lleven este sacrificio mío, ¿no? Y anúncienlo hasta el último rincón de la tierra, edifiquen mi iglesia. Hagan esto, hagan todo lo que Dios nos ha mandado, mis hermanos, es un trabajo continuo. Algunos piensan que la adoración de Dios es solamente el domingo, ¿verdad? No, mi hermano, no sea dominguero. La oración del Señor es todos los días, en nuestros hogares también, con nuestras familias, con nuestros hijos y buscando también con el pueblo de Dios. Y tenemos que comprometernos con eso de una manera continua, así como ellos se comprometieron a dar cada año la contribución para el templo y en cada mes por turnos la leña para el servicio de Dios, para los sacrificios. En el Nuevo Testamento también se nos muestra un principio que corresponde a esto. 1 Corintios 16, capítulo 9, si no me equivoco. 1 Corintios 8 tiene que ser. Versículo 16, yo no tengo seguro la cita, pero se los voy a leer, mis hermanos. Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, no lo hermanos cuando ofensa el versículo, Pablo está hablando a los hermanos en Corintios acerca de la ofrenda para los santos. Dice: haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según ha prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, el apóstol Pablo no se puso a imponer hacerlo de la misma manera que lo hacían en el Antiguo Testamento. Él entendió el principio y lo aplicó aquí. ¿Cuál es el principio aquí? Primeramente vemos que lo que él enseñó aquí, para que nadie diga que no, eso solamente era para la iglesia en Corinto. Él dice: así como yo instruí a las iglesias ¿de dónde? De Galacia. Galacia no era una de congregación, eran todas las que él fundó en su primer viaje misionero, que quedaban en Galacia del sur: Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, etcétera, ¿no? Entonces, a todas las iglesias
Pablo les enseñaba esto y también se los enseñó a los hermanos en Corinto, ¿no? Entonces la palabra de Dios, y si se nos enseñó a la iglesia y quedó en la palabra de Dios, ¿para quién también es? Para nosotros, no solamente para ellos. Es un principio común que observamos en esta instrucción y que también es para hoy. ¿Cuál es? Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte algo. ¿De qué habla ahí? Ofrendar con regularidad. Pero miren cómo pone límites y pone principios. Hay lugares donde todos los días, cada reunión, vamos a orar, recogen ofrenda. Vamos a hacer un bautismo, recogen ofrenda. Vamos a hacer cualquier cosa, recogen ofrenda. ¿No? Eso no es lo que nos muestra el Nuevo Testamento. Ellos tenían un día especial, donde cada quien de manera voluntaria había apartado algo para traerlo el primer día de la semana. No de cualquier manera, no para empobrecerse, no para pactar, no. Según había prosperado, ¿no? Según sus posibilidades. Entonces aquí empezamos a ver esos principios del Nuevo Testamento, pero era una ofrenda regular. ¿Quién cada primer día de la semana? ¿Cuántos primer días de la semana hay? Uno cada semana. De una manera continua, donde el pueblo de Dios se comprometía a traer según había prosperado, según había propuesto en su corazón, voluntariamente para traer a Dios. Cada uno de vosotros aparte algo. Entonces el principio es apartar algo con regularidad para el Señor. Dar con regularidad, ¿por qué? Porque las necesidades en el pueblo de Dios son a veces, ¿no? A veces pagamos el arriendo, a veces nos congregamos, ¿no? Son constantes. Y así como las necesidades son constantes, el pueblo de Dios ofrenda constantemente de manera regular, ¿no? Así como es constante los pagos de alquiler, constante las necesidades constantes, la adoración, es constante el sostenimiento que hace falta para la obra de Dios. Entonces empezamos a ver esos principios. Ellos se comprometieron a con regularidad llevar esa leña, a con regularidad aportar ese tercio de los ciclos. Hoy en día la iglesia se compromete, cada uno, no aquí le ponemos, cada uno traiga tanto, este es el número, y si trae menos de eso, entonces no. Cada quien como propuso, cada quien como apartó, cada quien como ha prosperado, trae el Señor. Ese es el principio en el Nuevo Testamento. Vemos otro principio aquí, en otro asunto. Dice, tienen que dar sus primogénitos, versículo 35. Tengo que usar ¿por qué? Porque nos comprometemos a esto y a esto, o sea, todo esto son compromisos que se impusieron a sí mismos. No solamente el primer versículo es un compromiso, todos los que estamos leyendo son compromisos en cuanto a la ofrenda. Y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra. No, Alberto va a pedir las primicias. No, hermano. Y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de Dios. La palabra aquí, primogénitos o primicias, es la palabra Bejor o Bejorim, que significa primogénito, lo primero. O también significa el que abre matriz, en cuanto a los niños, porque son el primero que abre la matriz de la mujer cuando nace. Esto venía de la ordenanza de Dios en Éxodo 13, versículo 11. Y sucederá que cuando Jehová te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz. Eso significa Bejor, ¿no? Primogénito, todo primer nacido de matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. O sea, los machos tienen que ofrecer todo lo primero. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás, ¿no? Los animales inmundos no se podían llevar al templo. Todo animal inmundo, todo animal que no era puro, según la ley de Moisés, tenía que ser redimido, o sea, comprado. O sea, en vez de entregarlo al templo, daban la suma de lo que valía en dinero. Y todo primogénito de hombre entre sus hijos lo redimirás. O sea, tampoco tienes que entregar a tu hijo, ¿no? Nosotros vemos que cuando llevaron al Señor Jesús a presentarlo, ¿se acuerdan? Ahí en Lucas hicieron un sacrificio. Ese era como el sacrificio de redención. Entonces, en vez de dejar a su hijo, lo redimían. Muy diferente fue el caso de Ana. ¿Se acuerdan? Ana había prometido su primer hijo al Señor. Entonces, ella no lo redimió. Y él quedó, ¿dónde? En el servicio en el templo. Ahora, Dios dijo, los levitas serán en lugar de los primogénitos. Por eso los levitas se dedicaban a ayudar a los sacerdotes y servían continuamente en el templo. ¿Bien?
Entonces, al asno no lo vas a redimir, quebrarás su cerviz, a tus hijos los redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó y no los dejó ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos de todo primer nacido de matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. ¿No? Ahí estaba la explicación, ¿no? Cuando Dios ejecutó sus juicios, el 10º juicio de las plagas en Egipto, murieron todos los primogénitos de los animales y de los egipcios. De los judíos no, ¿por qué? Porque habían marcado con sangre los dinteles de su puerta. Esa sangre que apuntaba a la sangre de Cristo, a la redención, pues, redimirás. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el unigénito, el primogénito, es el que nos redimió. Todo eso era una figura que apuntaba a Cristo, que otra vez, como no es el tema, aunque es algo muy precioso, como decía el autor de Hebreos, cuando hablaba del mobiliario del templo, muchas cosas de las cuales no hay tiempo, no habría tiempo para mencionar, ni hablar en detalle, por lo menos no hoy. Entonces, ¿de qué nos habla este principio, mis hermanos, a nosotros? ¿No? Porque aquí no es que traemos los primogénitos y entonces el primogénito mío mejor no lo redimo para que sea pastor o para que sirva a Dios. No hacemos ya esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué nos hablaba esto? Nos habla de la prioridad. Prioridad de lo primero. De la prioridad en el dar a Dios. Porque como decíamos, el primogénito es figura de Cristo. Apunta a Cristo, el unigénito de Dios, el Hijo amado de Dios, el que tiene la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Primer lugar, ¿no? Colosenses 1:15 dice acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, está esa palabra, primicia. No diga que Él nació primero o que Él abrió la matriz. Dios no tiene matriz, diga que tiene el primer lugar de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que tenemos, en los cielos como en la tierra, visible o invisible, ya sean tronos, ya sean dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que todo es de Él y le pertenece a Él, porque todo fue hecho para Él, mis hermanos. Nosotros, nuestros hijos. Entonces no solamente el primogénito, todo le pertenece a Él. Todo lo que somos, no solamente el dinero, todo lo que tenemos. ¿Usted cree que tiene algo? No tiene nada, todo es de Él, hermano. Nosotros somos de Él también. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas permanecen o subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el primero, principio, el primogénito de entre los muertos, ¿no? El primero en resucitar, a fin de que Él tenga en todo la primacía, o sea, el primer lugar. Entonces todo eso del primogénito apuntaba a Cristo, que es el que tiene el primer lugar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? En cuanto a darlo primero, nos muestra esa prioridad que tenemos que tener con esas ofrendas al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la primacía. Él tiene el primer lugar, y Él debe tener el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente y también en nuestras finanzas, porque tiene la primacía ¿en qué? En todo. No solamente en una parte de mi vida, no solamente en la reunión de la iglesia o el devocional de la mañana. Él tiene la primacía y debería ser en nuestra práctica, en nuestra vida, en todas las áreas, aunque hoy hablamos de esta área, en todo Él tiene el primer lugar. En todo, mis hermanos. Entonces, si Dios es primero en mi corazón, en mi vida, en todos mis asuntos, también su obra debería estar como una prioridad en mi vida. Su adoración y la obra que Él quiere hacer en toda la tierra. Y dar para su obra, entonces ya no se vuelve opcional, se vuelve prioridad para nuestra vida, poder contribuir, poder participar aún con nuestros bienes, aún con nuestra vida, aún con nuestros dones, con nuestro servicio, ya no se vuelve, y no debería ser, mis hermanos, algo secundario que es para algunos ungidos por ahí. No, debería ser nuestra prioridad para todos nosotros. Por eso también el primer día de la semana, todo eso habla de primero, prioridad. Lo primero en la semana que hacían ellos era ofrendar, en la mañana cuando se reunían como iglesia. Todo eso nos habla de ese primer lugar, mis hermanos, que es algo prioritario. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos aquí que fue un asunto de corazón, de proponerse. Pero muchos nos dan, ¿por qué?
porque no es prioridad para ellos, ¿no? Prioridad es que Dios me bendiga, prioridad es disfrutar la creación de Dios, prioridad es mi trabajo, prioridad es mi familia, prioridad soy yo y mis deseos. Y que cuando salga aquí quiero ir a comerme una hamburguesa. Entonces yo no voy a ofrendar hoy, ¿no? Para algunos esa es su prioridad, mi hermano. Puede sonar gracioso, pero yo lo pongo ahí, porque muchas veces, aunque no lo decimos, es lo que vivimos. Muestra, mis hermanos, dónde está nuestro corazón. Los asuntos de Dios, mis hermanos, son importantes para los que Dios es su prioridad. Para los demás es algo secundario o sin importancia. Es triste, mis hermanos, así como es triste que en muchos lugares se abusan de estas cosas, es triste que en muchos lugares se ve lo contrario, porque siempre hay dos ladrones, uno a cada lado de la cruz. En algunos lugares el abuso espiritual, ¿no? Donde agarran a los hermanos y los trasquilan, por así decirlo. Donde el cofre es sacarle todo lo que tengan. Que me den su carro, que me den esto, ¿no? La manipulación. Usted va a otros lugares porque también conocemos otras realidades donde esto es lo contrario. No se recogen ofrendas, no se tiene cuidado de los hermanos que sirven a Dios, no se tiene cuidado de las necesidades de la obra. Es el descuido, es como el otro extremo que algunos también hemos visto, donde el pueblo de Dios, mis hermanos, no ve ni les importa las necesidades, ni pesa en su corazón el dar para el servicio a Dios. Entonces, dar, mis hermanos, es poniendo a Dios también como una prioridad. 2 Corintios 8:4 dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio. O sea, los hermanos de Macedonia veían el dar como ¿qué? Como un privilegio. Pablo está contando a los corintios, los hermanos de Macedonia ellos nos rogaron, o sea, por favor déjennos dar para la necesidad que hay allá en Jerusalén, que habían unos pobres que tenían necesidad, déjennos contribuir. Bien, como ellos veían como una prioridad, un privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente no es que dieron su dinero, ¿qué dieron primero? A sí mismos. Ellos se dieron primeramente a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Eso mostrado dónde estaba el corazón de ellos en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Dar muestra dónde está mi corazón, dónde está mi corazón. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en eso podríamos entender implícitamente con todos nuestros bienes, con todo lo que somos, con todos nuestros dones. El Señor dijo una vez, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y cómo gastamos nuestro dinero, mis hermanos, en cierto sentido muestra a quién estamos adorando y qué es nuestra prioridad en nuestras vidas. Mira lo que más tú gastas y tal vez te des cuenta que ese es tu ídolo. Tal vez te des cuenta que eso es lo que pesa más en tu corazón. Algunos gastan más en vicios, algunos gastan más en placeres, ¿no? Algunos gastan más en su propia vida que en las cosas de Dios. Ni se gastan a sí mismos por Él, ni sus propios bienes. Donde está el tesoro, está el corazón. También muestra dónde está nuestra fe. Ellos debían dar lo primero, creyendo que Dios aseguraría que también iban a recibir los segundos. Ellos daban lo primero de la cosecha. Y tenían que preguntarse, ¿será que si después de dar lo primero y el resto de la cosecha me la come el gorgojo? Y entonces, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque ya di la primicia. Ya di lo primero los frutos. Ya di mis primeros animales que nacieron. ¿Qué me garantiza que después no se mueren y no nacen los segundos, los terceros, los cuartos? Entonces ellos, dando lo primero, mostraban que estaban confiando en la bendición de Dios. Estaban mostrando esa confianza y esa dependencia de Dios. Nosotros mostramos la confianza en Dios cuando contribuimos para Él. Primeramente, tenemos a Él como prioridad, confiando que Él nos va a seguir sosteniendo y que Él va a seguir dando, mis hermanos. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ellos podían confiar, y a mí nosotros en el Nuevo Testamento podemos confiar que si sembramos en Dios, Él no nos va a avergonzar. Y no digo eso para que usted ofrende pensando que si yo ofrendo 10, Dios me va a dar 100. Ese no es el propósito de ese versículo. Casi lo toman algunos. El propósito de ese versículo es mostrar que si confiamos en Dios y colaboramos, contribuimos para su obra, también vamos a experimentar su bendición, no necesariamente de manera financiera. Y tampoco sembrar es necesariamente de manera financiera. Sembrar nuestras vidas, sembrar nuestro servicio, sembrar con nuestros dones, no solamente la parte financiera, ¿no? Podemos confiar que si sembramos, si invertimos y contribuimos para la obra de Dios, no es en vano.
Y Dios va a bendecir esa contribución. Ahora, no solamente era lo primero o una prioridad, también nos muestra que era con lo mejor. Versículo 37. Versículo 37. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas de fruto de todo árbol, del mosto, del aceite, para los sacerdotes de la cámara de la casa de nuestro Dios. Ahora aquí, aunque en español traduce la misma palabra primicias, en hebreo es otra palabra, es la palabra rashit, que se puede también traducir como lo mejor. O sea, tienen que traer las primicias, pero también no van a traer cualquier cosa, iban a traer lo mejor del campo, lo mejor de esos animales, lo mejor que ellos tenían. Ellos no podían traer lo dañado, ¿no? Después de este tiempo de restauración iba a seguir otro tiempo de decadencia, que uno lo ve en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías Dios les dice, usted me trae lo dañado, lo cojo, lo tuerto, ¿no? Eso pasó antes del exilio y después del exilio, miren, otra vez iba a repetir en los tiempos de Malaquías. Y es muy triste, ¿no? Porque ellos pensaban que podían dar a Dios cualquier cosa. Pero aquí están comprometiendo a dar lo mejor, o sea, no dar lo dañado, ¿no? No lo que había sobrado, Señor, lo que sobre del campo te traeremos. O lo de mala calidad. Ellos tienen que traer lo mejor para el Señor y el servicio de su casa. ¿Y de qué nos habla eso a nosotros? Nos habla de la actitud, mis hermanos, de corazón con la que hemos traído las cosas a Dios. Nosotros no haríamos venir a Dios o ofrendar a Dios con lo que nos sobra. Bueno, esta semana me sobró tanto, entonces yo voy a dar tanto. Es que según cada uno ya ha apartado. ¿Apartar y sobrar es lo mismo, hermano? No, porque apartado es con intención. Yo esta semana prosperé de esta manera y esta porción yo quiero apartarla para el Señor. Eso no es lo que sobra, eso es lo que yo aparté. Es muy diferente, ¿no? Porque es con una intención. Entonces, no es lo que sobra, no es lo malo o lo dañado. Bueno, hermano, hay una colecta para la ropa para los pobres. Esta ropa con unos agujeros. Seguro que les sirve a los hermanitos en la montaña. Algunos piensan que cuando se trata de dar es que hay que dar lo que, esta bicicleta rota, seguro que le sirve a alguien, te la regalo. Usted hermano, así era el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, traían lo peor, lo dañado, lo que no servía, ¿no? Y Dios le pregunta al pueblo, ¿ustedes entregarían algo así a sus príncipes? O sea, a los que eran como sus gobernantes, ¿ustedes entregarían la ofrenda así como me la traen a mí? Y así a veces somos con Dios, ¿no? Traemos lo que sobra, lo dañado, lo inútil, esto ya no sirve, lo doy para Dios. Quiero ofrendar un carro para la obra, hermano. Sí, este carro que está ahí, mire, se lo está comiendo el sol, el agua, la lluvia. Yo lo quiero regalar para que no se siga en mi patio haciéndome estorbo. ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Así a veces es nuestro corazón con las cosas de Dios, ¿no? No con una mala actitud, ¿no? Es decir, no por obligación, ¿no? Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligaciones, que porque me toca. Yo voy a dar porque esta prédica no es que hay que dar, ¿no? Entonces tocó. Es que es obligado, es que si no Dios me maldice porque el Malaquías dice. No dé con esa intención de que Dios no me maldiga o por miedo o por necesidad, no. No tenemos que dar de esa manera. Tampoco dar por avaricia, como enseña el falso evangelio de la prosperidad. Da 10 para que Dios te dé 100, da 100 para que Dios te dé 1000 y Dios te multiplique y Dios te prospere y Dios te dé un mejor trabajo y un mejor carro. Eso es avaricia, ¿no? Hay gente que ofrenda en iglesias que ni siquiera son cristianos y dan por eso, por avaricia, porque el pastor dice que si dan, Dios le va a dar más. No dé por avaricia, no dé para que Dios le dé, no dé con un corazón así. Y tampoco dar por aparentar, sino Jesús criticó dar por apariencia, ¿no? Jesús cuando estaba ahí en el templo con sus discípulos y vio que los ricos, ¿no?, daban de lo que les sobraba y daban ahí para que todo el mundo los mirara. Dice que cuando dio la viuda, que dio todo lo que tenía, ella no dio por aparentar. Porque qué gloria es dar 2 blancas, ¿no? Dar ahí 2 moneditas. De fondo ella no buscaba dar apariencia, ella buscaba al Señor lo mejor y dar todo lo que tenía. Dar lo primero. Entonces es muy diferente dar por apariencia a dar eso. Entonces, ¿cuál es el principio? Dar lo mejor. Apartando para dar. Cada uno lo que haya apartado, ¿no? Con un corazón alegre, o sea, con una actitud de júbilo. Puedo contribuir para la obra de Dios, tanto lo financiero, con mis dones, con mi servicio, con mi tiempo. Puedo contribuir, gloria a Dios, porque Él me ha dado y ahora yo puedo contribuir para su gloria, con un corazón alegre, dándonos como hicieron los hermanos de Macedonia. Primeramente, darnos ¿qué?
a nosotros mismos. Por eso nosotros no animamos aquí a dar a los no creyentes, porque si nos hemos dado nosotros primeramente a Dios, ¿de qué sirve que demos? Es pura apariencia. Primeramente deberíamos darnos nosotros mismos al Señor. Yo te quiero servir, yo quiero contribuir para tu obra, yo realmente deseo, Señor, no pasar por esta vida viviendo para mí. Permíteme contribuir para ti también. Permíteme también servirte con mi tiempo, con mis recursos, con mis dones, con todo lo que tengo. Aquí también estos principios nos muestran que hay que hacerlo con generosidad. No, el principio es generosidad. El principio no es por obligación, sino con generosidad. Y dar de acuerdo según hayas prosperado. Otra vez, lo resalto. No es que no tengo nada, pero igual me quiero endeudar para dar. Como en algunos lugares promueven, pase la tarjeta por el datáfono y pate y endeúdese porque el Señor lo va a respaldar. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cada uno según haya prosperado, según tu capacidad. ¿No? Mi hermano, y el diezmo, ya vamos a ver. Entonces hay que dar lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios dio lo mejor. Dios no dio lo dañado, Dios no dio lo que le sobraba. Dios no dio, bueno, voy a ofrendar por el pecado de ustedes, aquí cualquier angelito que me sobra en los cielos, o voy a mandar un cordero que yo puedo crear miles de corderos, sigan muriendo por sus pecados. No, mandó a su Hijo, a su único, a quien más él amaba, de quien dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Él nos dio lo primero, Él nos dio lo mejor, mis hermanos. Nos dio a su Hijo, el primogénito, por quien hizo todas las cosas y para quien todas las cosas existen. Mi hermano, Dios nos dio lo mejor. Dios se dio a sí mismo en su Hijo. Dios dio a su propio Hijo. Jesús vino a darse por nosotros y nosotros deberíamos darnos en respuesta a Él, como dice Pablo en Romanos 12. Por causa de las misericordias de Dios, todo lo que acabamos de mencionar, cómo Dios dio lo mejor. Dios dio a su Hijo para reconciliarnos con Él. Por causa de eso nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo a Él. Y como dice Romanos 6, esos nuestros miembros que usábamos para servicio a la iniquidad, ahora deberían ser servicios para la justicia de Dios. ¿No? Debemos entregarnos completamente porque Dios se entregó completamente en su Hijo. No se guardó lo más valioso. Toda la creación no valía nada comparada con su Hijo. Él dio a su Hijo, que vale más que todo lo que existe, mis hermanos. Y así nosotros entonces deberíamos darnos a Él y para Él. Ahora el asunto de los diezmos. Versículo 37. Ya llegando al final del versículo, después de hablar para las cámaras de la casa de nuestro Dios, dice, y el diezmo de nuestro suelo o de la tierra, a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Números 18 nos habla de esta ordenanza. Versículo 21. Números 18, 21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví. Importante eso. Esto era para los hijos de Leví, mi hermano. Yo vengo de la tribu de Leví, pero si aquí alguno dice, no, yo vengo de la tribu de Leví, denme los diezmos, no es así, hermano. Porque hoy en día mucha gente quiere reclamar esto que era para la tribu de Leví, y por una razón, porque ellos servían al templo continuamente. Entonces, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, por su servicio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que caigan el pecado y mueran, ¿no? Para que el pueblo de Israel no fuera a servir ahí y muriera, Dios escogió a los levitas. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas las generaciones y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. O sea, cuando Dios repartió a las 12 tribus el territorio de Israel, a los levitas no les dio ninguna porción, porque dijo, los diezmos serán para ellos, ellos van a servir a mí, yo soy la heredad de los levitas. ¿No? Nada terrenal aquí para ellos. Yo fui la heredad de ellos y a ellos yo le doy los diezmos. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, porque es para el Señor ¿no? Dice, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces los levitas habían sido apartados de todas las tribus de Israel para el servicio exclusivo en el templo, primero en el tabernáculo, luego en el templo,
a los sacerdotes en todo lo referente al culto a Dios en la casa de Dios. La limpieza, el mantenimiento del templo, las alabanzas continuas, no están los levitas cantores, asistir en los diversos sacrificios, era prácticamente una carnicería, eso era cortar animales, degollar, quemar, poner la leña, ¿no? Era un trabajo, no era nada glamuroso, ¿no? Terminaban manchados de sangre. Para las festividades, ¿no? Para el servicio de los sacerdotes, administración de recursos de las cámaras donde se guardaba los diezmos, los aceites, los utensilios del templo, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que los levitas tenían que hacer. Era un trabajo, y era un trabajo duro, no es que estaban ahí todo el día, ¿no? Era un trabajo y también era por turnos. Y entonces Dios dispuso que ellos pues tuvieran un sustento, porque no podían dedicarse a labrar la tierra y hacer lo que el resto del pueblo hacía, se dedicaban exclusivamente al servicio a Dios. A ellos se les dio este privilegio. Ahora, cabe aclarar, mis hermanos, que si uno estudia la Escritura, el diezmo era únicamente en especias, no era dinero. Entonces, no, eso que no, hay que había diezmar. Malaquías dice que diezmemos. ¿Y qué dice Dios? ¿Y haya qué en mi casa? Dinero. Haya alimento, ¿verdad? Dice, haya alimento en mi casa, porque el diezmo era ¿qué? Era ganado, era frutas, eran semillas, era el eneldo. Dice que Jesús decía a los fariseos, ustedes diezman el eneldo, la menta, el comino. Ellos diezmaban agrícolamente, no diezmaban dinero. Ofrendaban dinero, ese que hablábamos, que ellos se impusieron a sí mismos, pero diezmaban comida. Incluso decía que si estaba muy lejos Jerusalén, podían vender el animal o el diezmo de los frutos y lo volvían a comprar en Jerusalén. Y entregaban no dinero, sino eso mismo, el grano, los animales, etc. Aunque habían 3 tipos de diezmos. Un diezmo era para los pobres, un diezmo era para los levitas y otro diezmo era cada 3 años para los pobres y para los levitas. Había 3 tipos de diezmo y todo eran comida, mi hermano. Ninguno era dinero, ¿no? Y dice, y un sacerdote hijo de Aarón entrará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. ¿Por qué tenía que ir un sacerdote con ellos? Porque la 10ª parte del diezmo, o sea, el diezmo del diezmo, era para los sacerdotes. O sea, también los levitas no solamente recibían el diezmo, también diezmaban. Y tenían que diezmar lo mejor. No, bueno, de todo el diezmo que tengo voy a diezmar lo peor. No, tenían que diezmar lo mejor. Y lo llevaban al templo en Jerusalén y era para los hijos de Aarón. Entonces también tenían que diezmar. Entonces todo el pueblo terminaba diezmando. Nadie se salvaba de diezmar. Todos debían diezmar, todos debían ofrendar. No solo el pueblo, también sus representantes, también sus líderes, también los que servían en el templo. ¿Cuál es el principio que está claramente aquí? Que tenemos que diezmar. Pues, hermano, el que quiere diezmar puede hacerlo, hermano. Y si quiere diezmar dinero, puede hacerlo si Dios puso eso en su corazón. Nosotros no somos antidiezmo, pero tampoco decimos que la Biblia ordena hacerlo porque en el Nuevo Testamento ese principio no aparece por ningún lado. De que los apóstoles dijeron diezmen y si no va a caer maldición porque me habéis robado. Eso en el Nuevo Testamento usted no lo va a leer. Vemos claramente que era algo en el pueblo de Israel, a una tribu específica, para un asunto específico, ¿verdad? Ahora, ¿qué principio sí vemos? El sostenimiento de aquellos que servían a Dios en la casa de manera continua dedicada a Él. Y por otro lado, el compromiso de todos a dar. Todos tenían que dar. Todos tenían que diezmar. Entonces, en cuanto a nosotros, la iglesia tiene una responsabilidad, tanto del pueblo de Dios como de los líderes, entre ellos, todos deben dar. Todos debemos comprometernos con el servicio de contribuir para las cosas de Dios. Porque luego es donde se enseña que el pueblo es el que da y los líderes lo que reciben, basado en estos versículos que leímos. Pero aquí vimos que hasta los líderes también daban, entonces ese principio no es antibíblico. Todo el pueblo de Dios tiene que comprometerse con el dar. Pero hay otro principio, el sustento de aquellos que Dios llama al ministerio a tiempo completo, en los diferentes ámbitos que puede hacerlo. 1 Corintios 9. Ahí sí, búsquelo para que no diga que yo... Nosotros nunca enseñamos estas cosas por nosotros, mis hermanos. Enseñamos porque está en la Escritura. Y porque tenemos que enseñar cuáles fueron las responsabilidades del pueblo de Dios según las Escrituras. 1 Corintios 9:4. Pablo viene hablando de su derecho como apóstol que él tenía a ser sostenido por la iglesia en Corintio, pero que él no usó ese derecho allá porque ellos eran muy duros de corazón. No, Pablo sí recibía ofrendas, digamos, de Macedonia y otros hermanos. En la epístola a los Filipenses se le agradece a los hermanos por la ofrenda que le enviaron cuando estaba en la cárcel en Roma. Pero aquí él dice, ¿acaso
no tenemos derecho de comer y beber? O sea, el que trabajaba a tiempo completo para el Señor pregunta, ¿acaso nosotros, porque viene hablando de él, de Apolo, de Cefas, de los apóstoles, dice, nosotros, los apóstoles, decía él, ¿no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y hermanos del Señor y Pedro, que es Cefas? ¿Y acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? No podían dedicarse a un oficio secular porque se dedicaban a la obra del Señor. No tenemos derecho solamente nosotros de no trabajar, dedicarnos de manera, digamos, completa al servicio. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Entonces, puedes poner ejemplos para que ellos entiendan. ¿Usted ha visto un soldado que él mismo se provee a sí mismo el equipamiento, el arma, la munición? No. ¿Quién se lo provee? El pueblo. El pueblo paga impuestos, el gobierno lo administra y le da el equipamiento a los soldados. ¿No? Así como funciona. El pueblo contribuye para que haya un ejército armado. Y él pregunta aquí, ¿ha visto alguna vez un soldado que él mismo se provea el equipamiento? Eso no. ¿Por qué? Hay gente encargada de proveérselo. ¿O quién planta una viña y no come de su fruto? ¿No? ¿Quién planta, mi hermano? ¿Usted plantaría un árbol de manzano solo para ver qué bonito es? ¿No? Porque quiere comer manzanas, ¿verdad? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿No? Si tú eras un pastor en aquella época y estabas en el desierto y había poca agua, tú ibas a tomar la leche y vas a tomar la leche del propio rebaño. No ibas a decir, ay, a mí solo me cuidan por pagar las ovejas, que ahí se desperdicie la leche. Ellos aprovechaban, ellos también comían de su propio trabajo. ¿Acaso digo esto según juicio humano? O sea, lo digo porque a mí me parece, dice el apóstol Pablo. ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa a Dios de los bueyes? O sea, Dios dijo esto porque quería que los bueyes comieran mientras trillaban. ¿No? ¿O lo dice especialmente por nosotros? ¿Quiénes fueron nosotros? Aquellos que estaban ahí en la obra a tiempo completo, en este caso los apóstoles. Sí se escribió por nosotros, porque el que ara tiene que trabajar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Se decía, si nosotros estamos trabajando entre ustedes, servimos entre ustedes, damos todo por ustedes, ¿será mucho que también ustedes nos sustenten? Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a ellos. ¿Será mucho pedir eso, que si estamos trabajando, pues recibamos algo a cambio de nuestro trabajo? Decía él. ¿No sabéis? Y aquí todavía estaba el templo construido. Se refiere a esto mismo del templo que estamos leyendo hoy. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados, ¿quiénes son ellos? Eran los levitas, los sacerdotes, que todavía el templo estaba en pie en esta época. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Esto es como el año, bueno, no sabría bien, creo que el año 60 y algo. Dice, ¿no sabéis que los que desempeñan servicios sagrados comen la comida del templo? Esos panes se lo comían ellos, los sacrificios se comían ellos, los propios sacerdotes. Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, eso fue una manera en el contexto de nuestros días. Vividores del Evangelio, uno piensa en los pastores de la prosperidad. Ellos sí son vividores del Evangelio, ¿no? ¿Pero a qué se refiere aquí? Que lo que el apóstol Pablo explica que al principio es que aquellos que continuamente, así como en el templo de Jerusalén había gente que continuamente se dedicaba al servicio a Dios, así ellos como apóstoles estaban continuamente al servicio a Dios, y todos los que servían continuamente a Dios, Dios ordenó que ellos fueran sustentados a través del propio servicio del Evangelio, así como los sacerdotes eran sustentados del propio servicio en la casa de Dios. Es triste ver, mis hermanos, iglesias que descuidan estos principios y luego sufren diciendo, no, aquí no hay hermanos que sirvan. Pero también es una iglesia que tampoco está dispuesta a sostener a nadie. Quiere que la gente deje su trabajo, quiere que la gente sacrifique tiempo con su familia, que sirva a la iglesia, que prediquen, pero no quieren pagar el precio de colaborar con ese servicio. Y a usted le puede pasar, a algunos le puede pasar extraño lo que digo, pero nosotros conocemos lugares que son así. Lugares con muchísima necesidad de hermanos que tienen tiempo completo. Y donde hay hermanos que tienen los dones, tienen el llamado, pero el pueblo de Dios no les importa. Gracias a Dios, no es el caso aquí. Pero hay lugares donde es así. Y la obra de Dios sufre por falta de hermanos que puedan dedicarse a la iglesia. O peor, es caso donde hay hermanos que sirvieron toda la vida por amor a Dios, a la iglesia de Dios. Llegan a viejitos
y la iglesia los abandona y los deja morir en necesidad, en enfermedad. Y nosotros conocemos casos así, casos muy tristes, donde el pueblo de Dios no le importa a aquellos que sirven entre ellos. Iglesias con mucho trabajo, mucha necesidad, pero un pueblo negligente en cuanto a estas cosas. Entonces hay que tener cuidado de los que sirven, y los que sirven también tienen, como decía Pablo, también tienen familia, tienen esposa, tienen hijos. Entonces el principio aquí del parte de dar del pueblo de Dios es que parte de ese dar tiene que ser utilizado para el sostenimiento de aquellos y sus familias que sirven de manera constante a la obra de Dios. Primeramente en lo local, porque yo conozco iglesias que en lo local no dan nada para los hermanos que sirven, pero para los misioneros de afuera eso mandan y mandan y mandan, pero los de adentro nada, ¿no? Entonces imagino una familia donde el esposo, ¿qué le diría a su esposa? El hermano ayuda a los pobres, da a todo el mundo y en la casa pasando hambre. ¿Qué sería eso? Negligencia, abandono del hogar. Asimismo, la iglesia primeramente debe proveer para lo local, las necesidades locales y los siervos que localmente sirven, pero también iremos contribuir en lo posible para la obra que Dios está haciendo en otros lados, la obra misionera, la obra de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Así muchos hayan en estos días abusado de este derecho, de este privilegio que da la palabra para enriquecerse, esos malos ejemplos no hacen ilegítimo lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Ni deberían causar agravio al pueblo de Dios y a su servicio. La iglesia tiene que dar con esa conciencia. Por último, mis hermanos, para ir terminando el último punto, porque no solamente aquí nos muestra estos versículos acerca de la importancia de dar, de contribuir, sino también de cómo se administran esos recursos. Versículo 38. Porque tampoco es que se da para... Algunos dicen, no, yo doy, yo cumplo con dar y que los hermanos vean ahí cómo hacen, y eso no es bíblico. Hay una manera santa de usar las cosas santas de Dios. Y la contribución del pueblo de Dios es algo santo. No se puede usar de cualquier manera o para cualquier cosa. Entonces, versículo 38. Un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban el diezmo. Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las recámaras o cámaras del almacén. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí no solamente estaban los diezmos y las ofrendas, allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Estos pasajes no solo nos hablan entonces del compromiso del pueblo, los levitas, los sacerdotes, para dar continuamente para la obra de Dios, sino que también nos muestra el compromiso de los sacerdotes y levitas de llevar a cabo una administración santa y responsable para Dios, la casa y su obra, ¿no? Finalmente, los levitas y los sacerdotes no eran el centro de las ofrendas, como hoy en día que dicen que el centro de las ofrendas fueron los ungidos de Dios. No, ellos no eran el centro de la ofrenda. El centro de la ofrenda era la casa de Dios, ahí se llevaban. O sea, el centro de la ofrenda era la obra, de la casa de Dios, era la adoración continua a Dios. Ese es el objeto de la ofrenda, la adoración a Dios, no las personas, ¿no? Dios es el centro, mis hermanos, ¿no? Y entonces hay que administrarlo de una manera donde Él sea glorificado, de una manera transparente, responsable, enfocada en el culto y servicio a Dios y su casa. Todas estas ofrendas eran consideradas santas. Hay muchos pasajes que no podríamos leer hoy. Por ejemplo, de esas ofrendas santas, en parte era para que ellos la comieran, pero no la podían comer en cualquier lugar. Dice que tenían que comer en un lugar santo, en los atrios del templo. En aquel tiempo que se dio la ordenanza, en los atrios del tabernáculo. Tampoco podían darle esas ofrendas santas o el pan santísimo o todas las cosas a las personas que no eran consagradas y que tenían el aceite de la unción. Ellos no podían decir, bueno, sobró comida en el templo, se la voy a llevar y se la voy a dar a fulano de tal. Ellos no podían. Si no era sacerdote, no podía comer. Y tenía que ser en un lugar santo. Y tenía que haberse santificado para poderla comer. Eso muestra, mis hermanos, un principio. Que hay un uso santo para las ofrendas de Dios. No es de cualquier manera. No se usan para cualquier cosa. No para lo que se nos dé la gana. ¿No? El pueblo ofrendaba, pero los levitas y sacerdotes eran responsables de esa administración, ¿no? Que para que se cumpliera el culto a Dios, daban para el pan, pero ellos tenían que estar pendientes, pero los sacerdotes tenían que estar pendientes de ese pan. Proveían el aceite para los candeleros, pero los sacerdotes tenían que tomar ese aceite y encender las lámparas. O sea, hay un trabajo, hay una administración.
Proveían leña, pero alguien tenía que poner esa leña ya y después sacar la ceniza y volver a poner leña y sacrificar. Todo era trabajo ya no del pueblo, sino de aquellos que servían en el altar. Nosotros, mis hermanos, tenemos una administración santa, conforme a las Escrituras que están en el Nuevo Testamento, ¿no? De esa misma manera, las ofrendas del pueblo de Dios no son para celebrar cumpleaños. En algunos lugares pasa eso. Se sacan las ofrendas santas de Dios para celebrar los cumpleaños de los hermanitos, para celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día de no sé qué, para celebrar Navidad. Eso no es para eso. Para eso Dios, mi hermano, no destinó las ofrendas. No es para nuestra diversión, nuestro entretenimiento. Queremos ir al cine, saquemos las ofrendas. Queremos hacer tal cosa con esto, saquemos las ofrendas. No. Dios ha dado principios en las Escrituras que muestran que hay un uso santo y legítimo, apartado de las cosas comunes. Si quiere celebrar cumpleaños, compre usted la torta y ya. Pero, mis hermanos, las cosas de Dios no son para cualquier cosa, no son para enriquecimiento de los líderes, no son para dárselas a cualquiera o de cualquier manera. Hay pobres, pero la Biblia también, hasta para dar a los pobres, pone ciertos principios. Por ejemplo, para dar a las viudas dice, si la viuda ha servido, si ha criado a sus hijos en el Señor, si es una viuda que está consagrada al Señor, si ha lavado el pie de los santos, ha servido a los demás, entonces pónganla en la lista de las viudas. Pero si era una viuda que se pasaba en chismes, en la casa de los hermanos, viviendo de ellos, para vivir en los placeres de este mundo, ella no podía ser incluida en la lista que Pablo dice a Timoteo. Ella no podía ser incluida en la lista de las viudas. Hasta para ese tipo de administración, hasta para dar a los pobres, no es a cualquier pobre. No es de cualquier manera. Es que hermano tiene una dificultad. Bueno, hay que ver si la dificultad amerita que se saquen las ofrendas o es una dificultad que su propia familia puede suplir. Porque también Pablo enseñaba que de las viudas se hiciera cargo primeramente la familia, no la iglesia. Que no fueran carga la iglesia. Pero si era una viuda de verdad que no tuviera quien la sostuviera, estaba desamparada, la iglesia asumía esa carga, esa responsabilidad. Entonces son principios de cómo se administran las cosas santas. Tienen un propósito, el cual está ligado a la obra de Dios, a la edificación de la iglesia, a la adoración de su pueblo, para todo lo logístico que hablábamos antes, para las reuniones del pueblo de Dios, para el socorro a los santos pobres necesitados, conforme a estos principios que acabamos de mencionar, para sustento de aquellos que están involucrados en la obra local y extralocal de manera continua, y para la extensión del evangelio, sea para sacar folletos, literatura cristiana, el parlante que se compró para hacer evangelismo, el micrófono, etcétera. Para eso es, mi hermano, y no para otras cosas como hoy en día se usan en muchos lugares. Y dice el último versículo, la parte del versículo, así no descuidaremos, así no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Como pueblo de Dios, así como ellos lo hicieron, mis hermanos, cada uno de nosotros, debemos hacer un compromiso delante del Señor, ¿no? Con Dios, de dar para su obra, dar para su casa, para las necesidades de su pueblo y el servicio en su casa. Dar con regularidad, dar con generosidad, dar voluntariamente con alegría, dar como una prioridad, dándonos a nosotros mismos primeramente, dando lo mejor al Señor. Todo esto debe formar parte de ese compromiso. Y comprometernos como pueblo de Dios también a administrar. Porque, hermano, usted piensa, bueno, la administración, sí, los hermanos, eso que el hermano habló, tienen que administrar de esta manera. Pero, hermanos, usted también tiene cosas que Dios le ha dado para administrar. Los dones que usted tiene que administrarlos. No, la parábola de los talentos. Dios nos ha dado cosas, mis hermanos. Dios nos dio una salvación que administrar. Dios nos dio dones que administrar, un llamado que administrar. Y si no lo administramos bien, cuando Él venga, al siervo infiel, le fue muy mal, ¿no? Porque no fue un buen administrador. La parábola de los dos siervos que dejó sobre su casa. Uno fue diligente, otro fue negligente. Al que fue negligente en su servicio, ¿qué le pasó? No le dijo, Señor, bienaventurado entre el gozo de tu Señor, siervo malo y negligente, a las tinieblas de afuera. ¿No? Entonces todos tenemos una administración, entonces también debemos comprometernos, no solamente a administrar las ofrendas, sino a administrar nuestras vidas, administrar nuestro servicio, administrar nuestros dones, administrar la salvación que se nos ha dado para que produzca para Dios y para su gloria, de una manera transparente. Como pueblo de Dios somos llamados a comprometernos todos con Él.
De manera que amemos al Señor nuestro Dios, como decíamos, con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, bienes, vida. Pregunta de reflexión para llevarnos. ¿Te comprometes con Dios? ¿Te comprometes con su obra? ¿Estás dispuesto a darte a ti mismo, al Señor, y todo lo que tienes y todo lo que eres? Que Dios nos permita comprometernos como este pueblo se comprometió delante del Señor. Y no solamente comprometernos, no se comprometa por apariencia. El Señor nos dé la gracia de poder comprometernos y poderlo realizar, mis hermanos. No prometamos cosas porque sí. No nos comprometamos porque sí. Comprometámonos realmente delante del Señor. Ahora, gracias a Dios, mis hermanos. Padre, gracias por estos pasajes que nos das hoy, Señor. Pasajes que confrontan, Señor, nuestra fe y nuestro corazón. Pasajes que nos llevan a ver dónde estamos parados, Señor. Padre, nosotros no queremos descuidar tu obra. No queremos descuidar tu casa. No queremos descuidar tus propósitos, Señor. No queremos descuidar ese altar, Señor, que debe estar ardiendo continuamente. El evangelio que tiene que ser llevado, proclamado a toda la tierra, Señor. Esa vida, Señor, que tiene que llevar abundante fruto para ti, no queremos descuidar, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes en esta área. Si nos hemos puesto como prioridad a nosotros mismos. Si buscamos lo mejor para nosotros y no para ti, Señor. Perdónanos. Perdona incluso, Señor, en aquellos lugares donde se manipula a tu pueblo con tu palabra. Y tu pueblo es engañado, Señor. O donde tu pueblo se ha vuelto avaro y amante del dinero, Señor. Nosotros queremos es amarte a ti, amar tus propósitos, amar tu reino, amar lo venidero, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Queremos tener un compromiso real contigo y con tu obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.